Esto es Radio de Supervivencia. Aprende, prepárate y sobrevive. Bienvenidos una semana más a Radio de Supervivencia, el podcast en el que tratamos de prepararnos para lo imprevisible. De nuevo tengo conmigo a Pini. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada, echa otro leño al fuego, aunque ahora en verano hay que tener cuidado con los incendios. Bueno, y yo como todas las semanas, ya sabéis, soy David Martínez y vengo con un poquito de sabiduría popular. Hoy un refrán que no hay que creerse a pies juntillas, pero que sí que nos da una pista que dice: agua corriente no mata a la gente. O tiene otra versión que dice: agua que corre ningún mal coge. En fin, esto es un pequeño consejo ante la posibilidad de elegir si vamos a beber en la naturaleza, entre agua en un río o agua que esté estancada o en un lago. Pues ya sabéis, el agua que está corriendo está oxigenada y presumiblemente, solo presumiblemente, será más sana para beber. Sí, un poco más sana. Un poco más sana. Mejor en un rápido que en un remanso. Exacto. Pues dicho todo esto, y como sabéis, tomado con pinzas, con un grano de sal, como dicen los ingleses, vamos a pasar a nuestros contenidos de esta semana. Unos contenidos que hemos preparado específicamente para el verano, ya lo veréis, pero en los que pues entran nuestras secciones habituales. Tendremos recomendaciones, tendremos un caso real de supervivencia muy reciente. Hoy trataremos un tema interesante que es la supervivencia en el mar, particularmente debajo del mar, porque vamos a hablar de buceo. Como veis, aquellos que estáis viéndonos en YouTube, Pini ya viene con la camiseta de submarinista. Y aparte de todo eso, queremos comenzar, como siempre, dándoos las gracias a todos los que nos escucháis y contestando esos comentarios que hemos tenido en nuestras redes. Ya sabéis, a través de iVoox, a través de Amazon Music, a través de Apple Podcast o bien a través de YouTube. Pues sí, señor. Bueno, hemos tenido bastantes o alguna felicitación, cosa que nos hace mucha ilusión, que la gente aprecie el podcast y que nos anime a continuar. Y como siempre, uno de nuestros más fieles oyentes, Jamadriz Outdoor, con respecto al tema del fuego, nos comenta, bueno, aparte de decir que no busca protagonismo, no te preocupes, que aquí estamos para debatir y para hablar, o sea que no es una cuestión de protagonismo, sino que nos encanta este diálogo bidireccional. Y con respecto al fuego nos dice que no suele complicarse la vida, aunque practica cuando sale por ahí todos los métodos que puede, pero después nos habla de dos máximas que él contempla con el fuego para evitar que se le salga de control. Y es, una, no perderlo jamás de vista, y dos, no dejar un rastro, es decir, dejar el lugar como si jamás hubiese habido un fuego. Bueno, nada que añadir, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que no perder de vista el fuego hay en ocasiones en las que es complicado. Si tienes que, yo qué sé, pues se te ha complicado un poco la cosa y necesitas recolectar más leña, o si tienes que ir a acercarte al río o a la fuente de agua cercana a por ello, pero bueno, en principio la recomendación es buenísima. Y sobre todo el dejar el monte no como te lo has encontrado, sino un poquito mejor, ¿vale? Es decir, de la que vayas o de la que vuelvas, recoge algo de basura, que siempre te vas a encontrar algo, salvo que estés en el sitio más afortunado del mundo. Bueno, pues es un estupendo consejo, y además ya sabéis que aquí en Radio Supervivencia hemos hablado de otros survivalistas, auténticas leyendas como Rüdiger Neckberg o Les Stroud, que además de dedicarse a la supervivencia eran conservacionistas y naturalistas. Y es que inevitablemente cuanto más tiempo pasas en la naturaleza, más te gusta y más ganas tienes de dejarla pues en perfectas condiciones para cuando llegue el siguiente oyente de Radio de Supervivencia. No sé si tenemos más comentarios o vamos pasando a secciones. Sí, teníamos una pregunta acerca de un material que nos enseñaste el otro día. Y era que nos indicases, por favor, el precio y dónde adquiriste ese paracord tuneado, ese paracord con esteroides del que nos hablaste el otro día. Vale, pues entonces voy a hablar un poquito más de él. Ya me habían chivado que teníamos esta pregunta, así que lo tengo preparado.
Os recuerdo que es un paracord que tiene además sedal, un cable de cobre, un hilo rojo para señalar y un hilo que nos sirve como, bueno, pues como yesca en caso de ir a encender fuego. Y en este caso, bueno, pues viene sujeto con un velcro, son unos 15 metros de paracord y costó 4,95 € creo en AliExpress. Es verdad que esta tienda funciona así que si lo pilláis de oferta os va a salir muy barato. Yo soy muy de comprar las ofertas. Tengo aquí una tienda de supervivencia de la que algún día hablaremos también, que también fue muy barata porque había un momento de ofertas de productos al aire libre, para el aire libre, perdonadme. Tengo pues una radio de la que también hemos hablado en este programa, una hamaca, cosas así, material que no requiere que sea demasiado, vamos a decir, demasiado técnico o demasiado bueno, y lo puedes comprar perfectamente, pues como he dicho, en AliExpress, pero seguramente que en cualquier otra tienda de importación de productos fabricados en China. Vale, oye, una cosa, ¿el grosor que tiene sería suficiente para utilizarlo, por ejemplo, en tus botas? Yo sé que tú siempre usas botas, en este caso un poco más tácticas, no tanto de montaña, sino más de seguridad y tal. Puedes usarlo perfectamente, pero otro día os mostraré, porque es verdad que lo iba a traer y no lo he usado. Bueno, en primer lugar, muy buen consejo, puedes utilizarlo en las botas y así siempre llevarás paracord, como el que lleva una pulsera de paracord, con la que, bueno, pues si te encuentras en algún momento de necesidad y la tienes que usar, pues tienes un refuerzo. Pero aparte de todo esto, existen unos cordones que son específicamente para encender fuego y están hechos de un material similar al paracord, con un, vamos a decir, un hilo de yesca en el interior y con los herretes como si fueran un ferrocerio. Los herretes, vamos a decir, el extremo del cordón, esa parte rígida que se mete por los ojales, pues en este caso son un poco más largos y si los rascamos con una pieza de metal podemos sacar chispa. Un día os los enseñaré porque los tengo por ahí también. Ya, muy bien, sí, sí. Bueno, pues si te parece, damos paso al tema principal. Coméntanoslo un poco. Bueno, pues sí, en esta ocasión tenemos un tema que creemos que es muy acorde con esta época veraniega, y es que para que nos vayáis conociendo un poco más, aunque Pini ya os lo ha chivado con su camiseta, tanto él como yo somos buceadores. Nos gusta esta actividad de un modo totalmente recreativo, no profesional, pero bueno, los dos hemos alcanzado el título avanzado, es decir, que ya pues tenemos inmersiones nocturnas y algún pecio y alguna cosa un poco más, vamos a decir, exótica, y nos ha parecido que resultaba muy interesante ahora en verano, cuando mucha gente va a practicar el deporte del submarinismo, que comentemos situaciones de supervivencia donde pues uno tiene que ser muy resuelto, porque bajo el agua el tiempo de reacción es mínimo. Sí, señor. Bueno, pues si te parece, primero empezamos a definir buceo recreativo, que es aquel en el que en principio no se debería superar la cota de 40 metros de profundidad si eres buceador avanzado, o de 2 estrellas, dependiendo de la asociación de buceo que practiques o de la asociación de buceo en la que te adscribas. Pero normalmente la mayor parte de las inmersiones no complicadas se desarrollan en los 20 primeros metros de profundidad. No obstante, aunque pueda parecer poca profundidad, como bien has dicho, en el momento en que pasas, yo calculo que los 8 o 10 metros, ahí ya el tiempo de reacción se reduce drásticamente. No sé, yo siempre, ya lo hemos hablado tú y yo bastantes veces, pero siempre he tenido la impresión de que es una actividad bastante más peligrosa de lo que la gente le parece, y sobre todo que se toma de una manera demasiado liviana, vamos a decir. Creo que hay una serie de factores que contribuyen a ello. En principio el verano, el que se va con guías, en este caso con instructores que, bueno, pues más que nada te ayudan a orientarte. Los exámenes no son difíciles de pasar y no hace falta tener, al menos como exigencia, una
una forma física buena. De tal manera que esto es quizá, no vamos a decir una receta para el desastre, pero bueno, una serie de factores que hacen que todos los años, por desgracia, fallezcan pues varias personas solo en España. Estoy completamente de acuerdo y yo creo que si alguien nos está escuchando y le pica la curiosidad y quiere probar la actividad, debería tomárselo casi como si va a practicar escalada. Cuando vamos a practicar escalada, lo que tenemos en mente en cada paso que damos es la seguridad. Uno disfruta con el reto, uno disfruta con el ejercicio físico, con el estar al aire libre, pero lo primero de todo es estar bien asegurado, tener los pies bien plantados, tener los anclajes, cuerdas, etc. Pues en buceo debería ocurrir lo mismo. Nosotros vamos a pasar pues 45 minutos, 50 minutos bajo el agua, dependiendo de la inmersión, pero lo que tenemos que tener constantemente en la cabeza no es tanto los peces que vamos a ver o el fondo marino, en fin, allá cada uno con lo que más le gusta. Hay gente que hace fotografía, hay gente que simplemente lo que quiere es dar el paseo y tener esa experiencia como de volar, pero como os decía, siempre en la cabeza, lo primero, los procedimientos de seguridad y constantes comprobaciones de nuestro equipo. Porque aquí, si falla el equipo, igual que en la escalada, si falla el equipo y te caes, el riesgo es altísimo, pues en buceo, si falla el equipo, tienes desde enfermedades relacionadas con presión a morir de asfixia, porque bajo el agua, como es evidente, no se puede respirar. Sí, efectivamente. Yo creo que hay tres causas fundamentales que te pueden llevar a un accidente en el buceo. Uno, como bien has comentado, es el tema de la presión al que estás sometida. En el momento en que te sumerges ya estás a más de una atmósfera. Una atmósfera es la presión de superficie. En el momento en que ya pasas de 10 metros ya estás a 2 atmósferas y cada 10 metros se duplica. De tal manera que dentro de los problemas de presión, uno está la descompresión y otro sería los globos, lo que se conoce como globos, es decir, salir a superficie demasiado rápido. Uno es no hacer la descompresión como tal y otro sería un problema de sobrepresión pulmonar por subir a la superficie. Esto no vamos a meternos en temas técnicos de problemas de presión y descompresión, sino que digamos que sería el primer caso, voy a ir por partes. Después el segundo caso sería el más obvio, el ahogamiento, ¿vale? Y después el tercer caso ya serían factores externos, ¿vale? Pues como bien has comentado, o bien un animal, o bien una embarcación, es decir, ya cosas más que no dependen tanto del buceador, aunque como veremos, en última instancia también se puede minimizar riesgos teniendo claras una serie de cosas. Sí, un apunte más. Ahora vamos a pasar a todos los procedimientos de seguridad que se llevan a cabo y en los que tenemos que, bueno, pues poner mucha atención en todas las inmersiones. Pero que tenga en cuenta cualquiera que nos escucha y no ha practicado este deporte, que lo que en superficie puede parecer una tontería, un vaído, un mareo, una pérdida de conocimiento, pues ya ni os cuento, incluso un infarto, bajo el agua tiene unos efectos mucho mayores, porque, bueno, tenemos que respirar de manera consciente. Nosotros estamos realizando la principal actividad del buceo, es respirar, y se hace por la boca a través de un regulador conectado a una botella con aire comprimido, y nosotros lo tenemos que hacer de manera consciente y con un consumo, vamos a decir, medido del aire que vamos utilizando. Si en cualquier momento bien perdemos los nervios, bien perdemos la conciencia, pues el riesgo es muchísimo mayor. Empezamos con qué métodos de seguridad llevar a cabo, bueno, qué comprobaciones hacer en tierra antes de que uno se sumerja, y luego vamos a los riesgos que tiene la propia inmersión. Sí, si te parece, sí. Bueno, hay que decir que la actividad como tal está bien prevista, es una actividad segura, entraña riesgos.
Y en todos los sistemas de seguridad, bien sea SSI o PADI o FEDAS, tienen en cuenta y minimizan los riesgos que puedes tener. ¿Cómo? Con una serie de procedimientos, con una serie de equipos de redundancia. Es decir, todos los buceadores recreativos tienen que llevar siempre 2 sistemas de respiración. Por si el principal falla, llevar uno de repuesto. O por si a un compañero le ha fallado, tener suficientemente a mano otro de repuesto. De tal manera que hay que darse cuenta que están previstos los fallos más comunes. No obstante, la situación en la que nos vemos envueltos, sobre todo personas que no bucean, aunque sean buceadores, no bucean frecuentemente, es el control del pánico. Esto te lo repiten mucho cuando estás haciendo los exámenes y es así. Es decir, no entrar en pánico, tienes que estar entrenado para evitar entrar en pánico. Hay que darse cuenta que aunque en superficie podamos hablar de, yo qué sé, 30, 45 segundos sin respirar, yo siempre más o menos calculo que bajo el agua, buceando, no tendrás más de 15, 20 segundos antes de entrar en pánico, ¿vale? La actividad física es más demandante, sueles llevar un traje de neopreno que cuesta mover, el equipo pesa mucho, es incómodo, la situación de las gafas también hace que, es decir, la necesidad de utilizar máscara también hace que estés más incómodo que en superficie y eso te puede llevar a una situación de estrés que reduce muchísimo el tiempo de reacción, ¿vale? En primer lugar, para minimizar esos riesgos en superficie, es decir, antes de iniciar el buceo, hay que comprobar todo el equipo. Efectivamente, este equipo se compone principalmente de una botella que, como os hemos dicho, es una botella de aire comprimido que tiene un manómetro y con el que vamos a poder comprobar pues la presión, la cantidad de aire y cómo se ha comprimido dentro de la botella y que nos da un cálculo del tiempo que podremos estar bajo el agua. 2 reguladores, un regulador, vamos a decir, de uso común, con el que si todo va bien vamos a pasar la inmersión, hay que comprobar que funciona, y un regulador de emergencia, que es el que llevamos para nosotros por si falla el principal o para un compañero por si lo necesita, que también tenemos que comprobar. Aparte de todo esto, hay que asegurarse de que esta botella esté bien fija al jacket o al ala de buceo, dependiendo si hacemos buceo técnico o hacemos un buceo más recreativo, porque, bueno, pues si se nos escapa estando bajo el agua, podemos tener como mínimo un momento incómodo de que nos dé un tirón la botella y nos lleve abajo. Suelen ser botellas, yo he visto, de 12, de 15 y hasta de 20 litros. No sé si generalmente se utilizarán otras capacidades para estas inmersiones que son cortas. Y principalmente, además de comprobar, bueno, pues tenemos todo el equipo en condiciones, nuestras aletas, escarpines, gafas, el plomo, porque llevamos un lastre para ayudarnos a hundirnos. Todo se realiza por parejas. Hay un sistema de buddies, al menos en PADI, que es con la asociación con la que he aprendido yo, y nosotros comprobamos nuestro equipo y el de nuestro compañero y viceversa. De manera que además, bueno, pues procuramos estar siempre atentos de lo que hace el compañero y el compañero está atento de lo que hacemos nosotros y va a ser nuestro primer salvavidas en caso de que ocurra cualquier cosa. Hecho esto, no sé si nos montamos ya en la barca y salimos al mar. Sí, bueno, en principio hay que decir que hay 2 tipos de inmersiones, hay más tipos de inmersiones, pero bueno, en principio puede ser una inmersión de infantería, que se llama, a aquella que sales desde tierra, que resulta más sencillo porque no tienes que embarcar y ir al lugar de la inmersión en normalmente una lancha neumática o un barco pequeño, grande, esto ya como sea, ya no hablamos si estás en un crucero de vida a bordo, de buceo, en el cual ya es un barco mucho más grande, en el que pueden tener ascensores para bajar o no.
Pero bueno, como inmersión estándar salimos en una lancha neumática con unas 10 personas como máximo y, como tú has dicho, pendiente en todo momento de nuestro compañero, ¿vale? Hay que hacer un repaso de todo el equipo que necesitas, de la máscara. No está mal llevar una máscara de respeto por si acaso, por si se te rompe la goma, evitar quedarte sin inmersión o pasarlo mal, aunque puedes ir con la máscara sujeta todo el tiempo y hacer tu inmersión tranquilamente. Tener claro que tu botella está cargada, bien cargada, con las juntas de unión al regulador suficientemente, o sea, bien, en buen estado, porque sin junta no hay buceo. Los dos reguladores, como has dicho, los tuyos y los de tu compañero. Y no está de más que tu compañero revise tu equipo y tú revisar el de tu compañero para hacerlo redundante, ¿vale? Vale. Ayudas a vestirte y te ayudan a vestirte. Una cosa bastante común, el mareo en la barca. Tened en cuenta que vamos en una de estas lanchas hinchables tipo Zodiac y es relativamente común que alguien se maree antes de llegar al punto de inmersión. Por lo general, toda la gente que se marea se termina haciendo la inmersión porque lo que hace es tirarse al agua en cuanto se llega al punto y se te pasa el mareo muy rápido. ¿Tú lo ves recomendable? Sí, hombre, en principio depende del nivel de mareo, sobre todo porque las inmersiones deberías hacerlas no con el estómago muy lleno para evitar vomitar, porque hay veces que de tanto tiempo que estás, del cansancio, un poco del mareo, del calor, se te junta un poco todo y te pueden dar náuseas, es relativamente frecuente. De hecho, hay un protocolo para vomitar bajo el agua para evitar este tipo de problemas. Te sujetas el regulador, vomitas por el regulador está preparado para que todos los grumos y los paluegos estos salgan por los lados, pero lo importante es que con el vómito no se te vaya el regulador y entonces tú intentar controlar, después no tragarte parte del vómito. El regulador, en principio, a mí no me ha pasado, he tenido náuseas, pero vamos, me he sujetado el regulador, como normalmente buceo con el estómago vacío, casi vacío, o con agua o un zumo o lo que sea, no tengo ese problema. Pero vamos, no tiene por qué pasar nada, y la gente que se marea, que hay gente que se marea y hay gente que no, ahí no hay misterios. Una de dos, o te cascas una biodramina antes de salir, o si se te ha olvidado o no lo has hecho y te mareas, pues cuando llegues al lugar de la inmersión te tiras rápidamente, porque te vas a marear mucho más en cuanto se pare el barco que en la travesía. Bueno, nos colocamos el equipo. Nuestro compañero nos ayuda a ponernos nuestro equipo. Es un equipo pesado y es aparatoso, no tanto por la propia naturaleza del chaleco, la botella o las aletas, sino porque además estamos en un espacio bastante reducido y saltamos al agua siempre haciendo una comprobación de que no va a haber nadie detrás, porque también es un accidente posible y relativamente común el que nosotros saltemos hacia atrás desde el borde de la barca y no caigamos sobre el agua, sino sobre un compañero que había saltado antes. Así que es muy importante ver que no hay nadie detrás, que nos den el ok, bien el patrón que se queda en la barca, bien nuestro propio compañero. Nos tiramos, nos alejamos de la barca, nos dirigimos al punto donde va a producirse el descenso. En ese momento podemos hinchar el chaleco. Este chaleco que llevamos, el jacket, es hinchable, nos ayuda a regular la flotabilidad y nos ayuda a mantenerlos a flote en superficie y comprobar de nuevo, pues ya estamos respirando con los reguladores. En principio todo va bien. Es el momento de sumergirnos y quiero que hablemos de la compensación. Bueno, antes de la compensación, ahora vamos a la compensación, pero es que me estaba acordando cuando estuvimos en Cabo de Palos buceando, que eran unos días que hacía unas corrientes en superficie tremendas. La gente se lanzaba al agua y se tenía que agarrar a un cabo que había por la mura, en este caso era la mura de babor del barco, pero hubo 2 personas que no llegaron, fíjate la corriente que habría, que 2 personas, bueno, estabas tú, no llegaron a coger el cabo y se fueron a freír puñetas. Luego hubo que ir a buscarlas y se quedaron sin inmersión. O sea que en principio todo depende de las condiciones de superficie. Normalmente
no deberíamos bucear con una corriente tremenda y hay veces que los sitios son muy buenos, tienen corriente siempre y se realizan inmersiones caribeñas que se llaman, que te sueltan en un sitio y te recogen en otro porque volver a ese mismo sitio es muy demandante físicamente. Como Bueno, bien dices, sí. Añadir, por supuesto, esto no lo hemos dicho porque parecía de sentido común, pero las condiciones del mar es algo que también hay que ver antes de bucear. Si tenemos un mar picado, si tenemos grandes corrientes, cualquier tipo de peligro adicional, pues deberíamos evitarlo. Tira Así ya es. Sí, nada, empezamos a descender. Para ello vaciamos el aire de nuestro jacket y pues lo normal es que con el peso del lastre que llevamos a la cintura o en los bolsillos del jacket o lo que sea, pues empecemos a descender y enseguida vamos a notar que la presión en nuestros oídos es tremenda, para lo cual tenemos que hacer lo que se conoce como maniobra de Valsalva o compensación, que es pinzarnos la nariz con nuestra gafa puesta, evidentemente, y soplar para que se nos destaponen los oídos y sintamos un alivio inmediato, ¿vale? Esto, de nuevo, para quien no lo haya hecho, es tremendamente doloroso si no se realiza y puede acabar dando lugar a lesiones en el oído, en el tímpano, etcétera. Sí, sí, o sea, si no lo haces es horroroso. Y esto sí que es algo que alguien que haya buceado en una piscina de 3 metros, si se ha metido hasta el fondo, ya empieza a notar que los oídos le presionan, y es una maniobra muy sencilla y que alivia mucho. Supongamos, bueno, si la inmersión va bien, pues en realidad no hay mucho más que decir. Tenemos que ir controlando el aire que consumimos, tenemos que ser, mira, encajando con este comentario que nos hacían, muy respetuosos con el medio ambiente, también bajo el agua, tratar de no remover la arena, no tocar nada, dejar a la fauna en paz para que el siguiente oyente la disfrute y disfrutar de la inmersión. Cada poco tiempo se controla el aire que nos queda a través del manómetro que va conectado a la botella y tenemos una serie de señas pues, que nos ayudan a comunicarnos con nuestro compañero si queremos subir, si queremos hacer que se fije en algo, bien si queremos saber cuánto aire le queda a él. No está mal hacerse unos chequeos cada 10-15 minutos. Se le pregunta cuánto aire les queda en la botella y él pues simplemente te indicará si le queda media botella, que suelen ser 100 bares, o si le queda aún más, o bien si está consumiendo mucho porque la actividad física es mayor y eso puede hacer que tanto nuestro compañero como nosotros, porque siempre vamos con él, tengamos que subir antes. Pero ahora quiero ir a los problemas que nos hemos encontrado en nuestras inmersiones o que pueden surgir. Sí, bueno, fíjate, con respecto a las lecturas y tal, fíjate si se tiene en cuenta la seguridad en la normativa, que en cuanto te queda un cuarto de botella, un cuarto, que es una barbaridad, ya tienes que subir a superficie. O sea, se acabó la inmersión, aunque haya sido un poco corta, por lo que tú dices, o porque has estado a más profundidad, que eso hace que el consumo se dispare, o bien porque respiras más rápido, porque la actividad física ha sido más grande. Luego, una vez que ya estamos en la inmersión, nos podemos encontrar con varios peligros. El primero, que es un poco como el que a la gente más le mola, ¿no? es un poco los animales. Yo qué sé, el pulpo gigante, el tiburón, por supuesto. Una morena que me atravesó el traje de neopreno por aquí, como a Hooper en Tiburón, ¿no? O la cola de un zorro marino, que le dio a Queen también. Entonces, en principio hay que tener en cuenta que es, dependiendo de los lugares de buceo donde estemos, pero vamos, aquí en España es complicado encontrarnos con animales que nos vayan a suponer un peligro real. Yo diría que peligrosos para un buceador puede ser una carabela portuguesa en aguas españolas, una medusa, que además está en superficie, pero tiene unos tentáculos larguísimos. Hay que tener en cuenta que con el traje de neopreno vas bastante cubierto, pero si te pilla la parte de la cara descubierta o el cuello o las manos, el dolor que vas a pasar
yo no me ha picado ninguna, pero vamos, dicen que el dolor es muy serio y sobre todo puede derivar en una situación muy incómoda que haga que pierdas el regulador por los nervios y, en fin, que la cosa se complique. Yo creo que a lo mejor quizá un pez roca, una faneca, algo más de ese estilo que lo puedas llegar a pisar, pero vas con aletas y escarpines, con lo cual en principio yo creo que de animales, bueno, salvo que te encuentres con un tiburón blanco en aguas de Mallorca, que se volvieron a avistar hace un par de años, un ejemplar, un tiburón tigre también ha sido avistado en aguas del estrecho, que son tiburones potencialmente peligrosos y en principio de tamaños lo suficientemente grandes para que supongan un riesgo para tal, pero estadísticamente, pues yo que sé, echa la lotería porque vas a tener más posibilidades de eso que de verlos. Siquiera, ya no te comento que te ataquen, ¿vale? A ver, como decíamos, hemos buceado en el Caribe y yo nunca he visto... Hemos visto tiburón ballena porque fuimos específicamente a ello, pero yo no he visto otro tiburón y he visto, bueno, el pez león, que por ejemplo son venenosos y demás, son muy comunes, o peces escorpión, pero... Fíjate, es común porque se escapó de un acuario en Miami con una crecida, que hubo una tormenta tropical, rompió el acuario, se escaparon varios ejemplares y aún, o sea, no es solo que esté permitido cazarlo, sino que es recomendado, los buceadores deportivos, es de las pocas especies que si lo ven se lo pueden cepillar y aún así es dificilísimo de controlar porque no tiene depredadores en el Caribe, las aguas calientes le vienen fenomenal y se pone morado de las especies autóctonas. Pero sí, es un pez que... Sí. Lo que quiero decir es que es bonito. Cuando tú buceas y lo estás viendo, es un pez bonito y no es un pez agresivo que suponga ningún riesgo en realidad. Uh-huh. Casi que podemos pasar de esta sección a los peligros de verdad. Peligros de verdad también puede ser de este tipo de peligros ajenos un poco una embarcación. Es decir, que pase un barco o una moto acuática, que normalmente van rápido y te peguen un leñazo cuando estás en superficie, porque un buceador se ve poquito en superficie. Normalmente sueles estar cerca de la barca y hay una ventaja fundamental al respecto, y es que el sonido viaja bastante más rápido en el agua que en superficie, que en el aire, de tal manera que si tienes un motor cerca en superficie lo vas a escuchar desde muy lejos, de tal manera que lo normal es que te preocupes de saber dónde vas a salir. Y un accidente muy típico en buceo es cuando subes a superficie, puedes mirar desde abajo, pero normalmente mucha gente no lo hace, va subiendo y se da contra el propio barco de buceo. Dependiendo de la velocidad a la que subas, te puedes meter un estacazo muy gordo, para lo cual es recomendable, aunque yo, fíjate, es una de las cosas que veo a poquísima gente, que es subir y salir a superficie con la mano por delante. ¿Por qué? Porque si tienes la posibilidad de reaccionar, de tal manera que teniendo en cuenta que en superficie el barco a la vea, te puede pegar un leñazo bastante gordo que te puede joder el cuello o lo que sea. Si encima sales debajo del barco, te pegas un leñazo que te deja inconsciente, el regulador se te va, tu compañero está subiendo, está haciendo descompresión, no está pendiente de ti, en el barco no te han visto porque estás debajo, después de haberle pegado un cabezazo, puede acabar en desgracia. Así que es una chorrada, parece de sentido común, pero la gente no lo hace y yo sí que es una cosa que lo hago siempre y no entiendo por qué la gente no lo hace. Después... visibilidad, por ejemplo. Sí, la pérdida, ¿vale? Perder las gafas o simplemente que haya un mar muy revuelto y no se vea nada. Efectivamente, el protocolo te dice que si te pierdes del grupo, busques por 1 minuto y si no encuentras nada, pues salgas a superficie y esperes a ver lo que ves. Esto lo hemos experimentado nosotros en una visibilidad bajísima, apenas, yo que sé, que serían 2 metros de visibilidad, era poquísimo. El grupo se disgregó, acabamos solo nosotros con nuestros buddies. Ahí decidimos, al estar a muy poca profundidad, que el grupo esperase abajo, que una persona subiese a ver si el resto de personas ya había subido o qué había pasado con ellos.
En este caso subí yo, no vi absolutamente nada, volví a bajar a por vosotros, estuvimos un minuto. Ahí es fácil localizarse porque por las burbujas que van subiendo te guías rápidamente. Y cuando ya nos volvimos a reagrupar, pues subimos a superficie, salimos bastante lejos de la barca y nos tocó pegarnos la pateada nadando hasta la barca y nos quedamos sin inmersión. En este caso yo creo que tampoco actuó muy bien el instructor, las circunstancias no eran buenas, pero una vez más hay que saber decir basta, nos quedamos sin inmersión, pero llegamos al barco y comimos en casa. Eso es. El sistema de búsqueda, pues es un sistema de búsqueda en círculos concéntricos, cada vez más anchos, como haríamos en tierra casi cuando estamos barriendo una zona. Y bueno, pues como dice Pini, el problema es que aquí tenemos una visibilidad de 3 metros. Luego puede que tengamos al resto de la excursión ahí al lado, como quien dice, pero si no lo vemos, efectivamente nuestro lugar seguro es la superficie. Claro, pero fíjate que en ese caso se dio una situación un poco, vamos a decir, diferente, en la cual nos teníamos que comunicar por señas, improvisando un poco la comunicación, vosotros esperáis, al final se dio bien, nos entendimos, pero si la situación es un poco más tensa y tienes nervios y todo el mundo intenta hablar por señas y diciendo cosas, se convierte en una especie de, ¿cómo se llama el juego este? Del juego de las películas, ¿vale? Intentando hacer ver al otro lo que quieres ver, que puede ser también un desastre. Así que calma, mantener la calma, dejar al otro que se exprese, decirle que no le has entendido, intentar expresarte tú lo más cómodo posible, etcétera, etcétera. Y si no, le dices, oye, tú y yo subimos arriba y asunto solucionado, ¿vale? En ese caso no hay problema. Vale, si se pierde la máscara, por ejemplo, que es un caso en que, bueno, pues también la situación bajo el agua es totalmente diferente. Sin unas gafas de buceo estamos ciegos. No es como abrir los ojos bajo la piscina. Bueno, dependiendo, hay aguas que son muy claras, bueno, si estás en la profundidad, la luz que hay, etcétera. Ahí el tema es confiar en, primero, tener lo suficientemente cerca a tu compañero y, segundo, que tu compañero sea lo suficientemente prudente como para estar no siempre pendiente, pero cada muy poco tiempo pendiente. Fíjate que para una seguridad máxima tendrías que estar siempre a mano de tu compañero, para en cualquier momento cogerle y decirle, oye, no tengo aire, oye, se me ha perdido la máscara, lo que sea. Lo normal en este caso será ponerte a hacer aspavientos, ¿vale? Hasta que alguien te vea y en este caso tu compañero ya te coge de la mano y te puede llevar. Puedes abrir los ojos, porque los vas a abrir, aunque al final abrir los ojos en el mar es una pijada, y si ves una sombra lo suficientemente cercana, pues tirarte a por ella como un loco para decir que se te han caído las gafas, que es más frecuente de lo que parece porque la gente te suele pegar un patadón con las aletas en la cara y te saltan las gafas o el regulador. Muchas veces te pegan una patada en la cara y ¡pumba! Te sueltan el regulador. Hay procedimientos establecidos para recuperar el regulador, esté donde esté, y si no, pues siempre tienes que saber dónde llevas tu regulador secundario, siempre a mano, para trincártelo. En este caso, ya sabes que yo soy bastante partidario de lo que después se ha implementado como buceo TecRec, buceo técnico y recreativo, que es una mezcla, que es llevar la segunda etapa del octopus, es decir, del regulador de emergencia, llevarla pegada al cuello, ¿vale? Con una goma sujeta. ¿Por qué? Porque la tienes súper cerca, reaccionas muy rápidamente, ¿vale? Si tu compañero lo necesitase, tú le das la tuya principal y te metes la secundaria. A mí me gusta más ese sistema. No es el que se aplica en la mayoría de sistemas de buceo recreativo, se aplica en buceo técnico, pero a mí me gusta más. Más detalles que podemos... Sí. No, quería decir que más detalles que podemos discutir, pero no quería entrar en pues problemas de temperatura, lesiones, un sangrado bajo el agua, que evidentemente cuando nos hacemos una herida bajo el agua va a sangrar muchísimo más, no es fácil de cortar una hemorragia. Prácticamente todas las situaciones de emergencia que se ven o que se van a dar durante una inmersión
tienen la inmediata solución de subir a superficie. Exacto. En cuanto tengamos un problema, sea del tipo que sea, pues lo que tenemos que hacer es subir hasta una profundidad de unos 4 o 5 metros, hacer una parada de seguridad, estar allí hasta que nuestro cuerpo se acostumbre al cambio de presión y después salir a la superficie y de ese modo pues evitar cualquier problema, porque es mucho más fácil tratarlo todo en superficie. Y si fuera muy grave, desde allí nos pueden llevar a un hospital o lo que haga falta. Exacto. Bueno, hay que tener en cuenta que ese tipo de cosas se dificulta mucho más, como has comentado. Es decir, si te da un infarto abajo, primero tienes que identificarlo tú. Si pierdes el conocimiento, tienen que identificar tu compañero que has perdido el conocimiento, subirte a superficie. Las subidas a superficie pueden ser de dos tipos. Una, despacito, oye, me he cortado, oye, se me han roto las gafas, subimos a superficie, pero tenemos tiempo. Y otra en la cual no hay tiempo. Esta en la cual no hay tiempo es muy peligrosa por la sobreexpansión pulmonar. Normalmente la gente tiende a el poco aire que tengas, mantenerlo en los pulmones. Es lo más importante del buceo, que cuando subas rápidamente no dejes la vía respiratoria cerrada, dejes que dicen que digas, dejar la vía abierta, para que los pulmones, cuando subes a superficie y se expanden, tengan salida el aire, porque si lo cierras, se van a expandir tan rápidamente que te van a reventar. Y luego, vamos, si quieres comentamos ahora, por ejemplo, este sitio de buceo recreativo maldito, entiéndeme, vamos a decir famoso por la cantidad de fallecimientos que ha habido, que es el Blue Hole de Dahab, el agujero azul de Dahab en el Mar Rojo, ¿vale? Está al lado de la costa, es un agujero que tiene una profundidad máxima, yo creo que son de unos 130, 140 metros, y tiene la particularidad de que mientras bajas, está en un agujero, tiene a unos 50 metros un túnel de 30 metros de longitud que te saca al océano abierto, ¿vale? Entonces es una inmersión muy bonita, lo que pasa que muy profunda, sumergirte en el agujero azul, bajar hasta esos 52 metros de profundidad, recorrer los 30 metros del arco y salir al océano abierto por la diferencia de luces, etcétera, etcétera. Aunque parece una inmersión, bueno, es una inmersión complicada por la profundidad, como digo, pero han caído que reconozca el gobierno egipcio más de 50 personas y se habla de hasta 100 buceadores que han perdido la vida allí. Hay dos casos muy famosos, uno es de un ruso, está muy bien documentado porque el tío llevaba una cámara, está el vídeo en YouTube si lo queréis ver, se llamaba este tío Yuri Lipsky o algo por el estilo, y no se sabe muy bien exactamente lo que le sucedió, pero se cree que entró en narcosis, ¿vale? La narcosis es una enfermedad que te entra por respirar a mucha profundidad el oxígeno que está comprimido dentro del aire de tu botella. Te emborracha y pierdes la noción de la seguridad. La inmersión, al parecer, la entrada del arco debe estar un poco oblicua, debe ser más complicada de lo que parece y hay mucha gente que se la salta, ¿vale? Se la salta, sigue descendiendo, empieza a descender a bastante más velocidad y cuando llega al fondo, imagínate, 100 metros de profundidad, 130 metros de profundidad, pues imagínate cómo llega. Dura pues, muy poco porque el aire que llevas te dura poquísimo y allí se quedó. Allí se quedó y no fue capaz. Entró como en una borrachera de las profundidades, que se llama, y ahí se quedó. Y otro caso muy famoso es de una argentina, ¿vale? Que esta chica también entró en pánico y subió a toda pastilla, no abrió las vías respiratorias lo suficiente, entró en sobreexpansión y cuando la quisieron llevar a la asistencia ya estaba muerta. Vamos, fíjate los números de los que hablamos, es una barbaridad. Y eso que el Blue Hole ahora ya está muy controlado, porque a los egipcios tampoco les interesa esto, que palme la gente allí, claro. Ya han prohibido el alcohol en los cruceros de buceo. Correcto, porque antes la gente caía con relativa frecuencia. A ver, yo nunca he estado a 50 metros de profundidad en Cuba sin la titulación adecuada para ello, porque, bueno, pues eso,
A veces la gente se salta un poco las normas, error mío y error del instructor, pero bueno, era para ver un carguero soviético hundido y fue una inmersión, la verdad es que bastante sosa, porque yo iba preocupado por la narcosis, te realizas una serie de ejercicios, a ver si eres capaz de hacer sumas, restas y demás. La cuestión es que tienes que estar, pues eso, a partir de unos 30 o 40 metros tienes el riesgo de, como os decía, de tener esa borrachera, y entonces tienes que saber que eres consciente y que todo lo controlas y que tienes facilidad de pensamiento y rapidez de respuesta. Y después, a esa temperatura, el aire se comprime mucho más, por tanto, a esa temperatura, no, a esa profundidad, el aire se comprime mucho más, por tanto, tienes mucho menor tiempo de inmersión. Así que en mi caso fue llegar, bajar, ver el barco, que además, lógicamente, como hay menos luz, no se ve bien, y a los 3 minutos comenzar a subir, que tiene que ser un ascenso muy controlado, porque claro, has estado a una profundidad que tiene sus riesgos y tienes que hacer descompresión. Correcto, y yo creo que así como posibles accidentes más frecuentes, creo que ya solo nos quedaría obviando por supuesto los peligros del buceo en cuevas, que es un auténtico delirio. Ya veremos el caso de supervivencia más paradigmático de los últimos 5 años, que fue el de los chavales en la cueva de Tailandia, y de cómo los buceadores de punta de cuevas, esto con Mallinstone ahí a la cabeza, hicieron una verdadera barbaridad de buceo y sacaron a la peña a costa de la vida de un buceador de combate tailandés. Fíjate que en ese caso llamaron a los buceadores amateurs, pero claro, amateurs de un nivel mundial. Sí, los mejores del mundo, aunque Exacto. no fueran profesionales. Exacto. Y el buceo en cuevas, tanto en cuevas de agua dulce como en cuevas de agua salada, el sentido común te dice que no entres porque no vas a salir, ¿vale? Ya lo hablaremos en otro episodio cuando veamos este caso de Tailandia. Pero lo que sí que es un poco derivado es la capacidad o la posibilidad de engancharte bajo el mar. Si hay poca visibilidad, te metes en un arco, entre unas piedras, en un sitio un poco más complicado, se puede dar el caso de que tu compañero te pierda, la excursión te pierda y tú te quedes enganchado en una zona en la que para salir o bien no puedas, o bien tengas que quitarte el equipo y pegar un globazo hacia arriba, que dependiendo de la profundidad a la que estés, se puede complicar muchísimo. De tal manera que hay que ser muy cuidadoso con dónde te metes. Lo normal es que los centros de buceo te lleven a sitios muy controlados, pero si entras en un pecio, en un barco hundido o en una cueva, en este caso no cueva como tal, sino vamos a decir en unas aberturas o en unos túneles o en unos arcos un poco estrechos, tienes que tener muy claro tu tamaño global, es decir, tu tamaño con la botella y con los manguitos que llevas, la posibilidad de engancharte. Ahí sí que es recomendable llevar cuchillo de buceo, que puede ser una herramienta o bien de tipo corte, ¿vale? O un cuchillo estándar, con o sin punta. Hay mucha gente, el mío no tiene punta, por ejemplo. Pero ahí es donde se hace útil la posibilidad de decir, coño, me he quedado enganchado con un sedal o una red o lo que sea en la que cual no me puedo soltar, un anzuelo. Bueno, pues te puedes enganchar con un anzuelo de tal manera que no puedas salir fácilmente y te toque cortarlo y dependiendo de... Pero bueno, ahí la clave es que tu compañero de buceo esté pendiente de ti y que tú estés pendiente de él para que las dificultades que tengáis las superéis los dos, que va a ser mucho más sencillo. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero habría que hablar muchas más cosas. Sí. Como en todos los episodios de Radio Supervivencia, nos guardamos un montón de cosas para una segunda parte de buceo recreativo. Ya veremos qué éxito tiene o no este programa, porque, bueno, sabemos que son cosas más específicas, que no es una situación del día a día para muchos de vosotros. Algunos lo encontraréis curioso,
a otros os servirá, quizá a otros compartís la experiencia de haber buceado o teníais curiosidad. Como siempre, la primera recomendación es ser precavidos. Y ahora vamos a comentar un caso real que ha tenido lugar hace poco tiempo y del que confieso que yo me he enterado por Pini, así que va a ser él quien nos cuente qué ha ocurrido. Pues sí, por desgracia en este caso, y anticipando un poco el final, no podemos hablar de un caso real de supervivencia porque no ha habido supervivencia como tal. Sí que es una situación extrema en la que acabó con la muerte de la protagonista. La protagonista es una chica brasileña, seguramente lo hayáis escuchado, Juliana Marins, de 26 años, de Río de Janeiro, que decide hacer un viaje por Asia en solitario. Dentro de este viaje, uno de sus hitos que quería realizar era ascender, en este caso, al segundo volcán más alto de Indonesia, es el volcán Rinanji, ¿vale? Que es un volcán de 3.726 metros. Es un volcán muy alto, en la isla de Lombok, creo que es en el norte, y estamos hablando, para poner en contexto, de una expedición, cuesta, fíjate, unos 100 euros, ¿vale?, contratarla, y es una expedición de 3 días, ¿vale? Es un trekking técnicamente no muy complicado, pero sí físicamente de dificultad alta, ¿vale? No debe ser mucho, bueno, el desnivel está claro, los 3.000 metros, pero se debe hacer en torno, el primer día deben ser un desnivel de 1.000 metros, que no es demasiado, a lo largo de 11 kilómetros. Lo que pasa es que debe ser complicado el último tramo, se complica y la gente se debe cansar bastante. Nos metemos en el segundo día, el primer día se duerme en el campo base, y el segundo día se asciende a cumbre y se baja a dormir a una laguna que forma el cráter. El volcán está activo, pero está tranquilo. Quiero decir que el riesgo no es la erupción. No está en erupción. Exacto. ¿Cuál es el tema? Que esta chica el primer día se desfonda, ¿vale? Así que me imagino que su condición física no sería la mejor, y el segundo día ya, cuando empiezan a subir, empiezan a coger altura, lo empieza a pasar mal, ¿vale? Problemas de respiración añadidos al esfuerzo físico de subir. Exacto. De tal manera que se retrasa. Las condiciones meteorológicas no deben ser óptimas, ¿vale? Parece ser que hay nieblas, nubes, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, el grupo iba en una expedición de 6 personas y 2 guías. Aquí hay un poco de controversia porque la versión de la familia dice que le abandonaron. El grupo continuó adelante con un guía, esto está claro, y el otro guía dice que le esperó. En cualquier caso, el grupo hizo cumbre, terminó su expedición, pero esta chica en este momento, cuando se separa, se va por un terraplén abajo. El terraplén no estaba era bastante inclinado, evidentemente. Se pueden ver las imágenes del terraplén, no parece un accidente insalvable, pero claro, depende de la lesión que tengas o la forma física que tengas también. Correcto. El tema es que esta chica se pega un talegazo de 300 metros, ¿vale? Para a los 300 metros en una zona muy inclinada y con, en este caso, roca volcánica muy fina y muy... sí, resbaladiza. Eso, es muy inestable. De tal manera que, en principio, no se reporta la pérdida de esta chica hasta 2 días después, pero los excursionistas, el resto de excursionistas, sí que saben que está allí porque evidentemente se ha caído, y al día siguiente consiguen con drones excursionistas verla moviéndose. Primero voy a contar lo que sucedió y luego vemos qué podría haber pasado. Los servicios de rescate de Indonesia pues no se ponen las pilas, y hasta el cuarto día no llevan un equipo de rescate. El equipo de rescate en este caso es un trípode con una cuerda, un cable estante y un rescatador que baja por ella, y cuando llega ya la ven muerta y recuperan el cadáver. Es una pena
La autopsia dice que fallece por las heridas provocadas por la caída. Traumatismo múltiple, aparte de que estará deshidratada. Claro, el tema es el siguiente. Aunque hubiese caído rodando y no se hubiese hecho daño, no hubiese podido sobrevivir tantos días en las condiciones en las que iba, ¿vale? Entonces esto, por desgracia, nos hace ver una serie de cosas que no está de más cuidar cuando hagamos este tipo de actividades. Lo primero, intentar actividades un poco acordes a nuestro estado. Es decir, a mí, por mucho que me guste la montaña, no voy a intentar subir el Mont Blanc porque no estoy preparado. Aunque pueda contratar una excursión y pueda encontrar a un tipo que me diga que no hay problema y que él me sube la mochila y que va conmigo. De tal manera que siempre hay que, sobre todo en este tipo de países en los que sabemos que los equipos de rescate pues no están tan implementados como puede ser pues en picos de Europa, en Pirineos, o no cuentan con una Guardia Civil de alta montaña. O un helicóptero que vaya a rescatar al turista accidentado. Exacto. Y luego, otra cosa que ha llamado muchísimo la atención es que en las imágenes de la chica cuando estaba viva y aparentemente no muy de salud, puesto que los movimientos eran fluidos y estaba sentada, estaba incorporada, no llevaba ni siquiera una mochila encima. ¿Vale? Esto sí que es un error fruto de la inexperiencia y supongo que del cansancio y de la situación. Pero si hubiese llevado una manta de supervivencia y una botella de 2 litros de agua, sus posibilidades, salvo que efectivamente tuviese una hemorragia interna masiva y las imágenes que vimos pues engañaban a todas luces la situación real, o al menos la ocultaban, la situación hubiese cambiado muchísimo. Con agua y temperatura, y fíjate lo que te estoy diciendo, 2 kilos y 10 gramos. 2 kilos, eso es. No sabes lo que te digo. Es decir, es una pena que en este caso haya salido mal, y no a lo mejor por esto, porque ya te digo que no lo sabemos a ciencia cierta, pero que sus posibilidades hubiesen aumentado drásticamente, eso seguramente sea cierto. Y también pues es una faena el que sea una montaña con unas características que, aunque recibe muchos visitantes, no tenga un equipo de rescate a la altura. Porque evidentemente podrían haber subido al día siguiente, por muy malas que hubiesen sido. Bueno, ya te digo yo que la Guardia Civil, el grupo de rescate de montaña, la hubiese pillado al día siguiente. O sea, por muy malas que sean las condiciones, es peña muy preparada, que está para eso, y para subir 300 metros de cuerda, ojo que no es poco, pero para subir 300 metros de cuerda se suben como sea y se le saca de allí, y desde luego no en 4 días como sucedió. Entonces, sin conocer los detalles, bueno, pues, en fin. En fin, historia lamentable, desenlace triste en este caso. Lo hemos llamado de supervivencia, mal llamado, ya lo ha dicho Pini, pero nos sirve para recordar uno de esos consejos que os damos siempre, que es la preparación. No cuesta nada, pues eso, ir con un equipo mínimo antes de afrontar una aventura como esta. No cuesta nada incluso tener un sistema de comunicaciones, de llamar la atención, el haber lanzado una bengala para que se la localizase antes. En fin, son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, que en este caso pues ha sido para el fallecimiento de esta turista. Y bueno, que a los demás espero que nos sirvan para aprender. Pues sí. Terminamos ya nuestro programa con una recomendación, como todas las semanas en Radio Supervivencia, y la de hoy es muy acorde con el tema principal, el tema que nos ha ocupado, que era el de el submarinismo recreativo y los riesgos que entraña y las precauciones que hay que tomar. Y aquí tenemos una película que además está muy bien. Ahí está, sí, Open World. Una película que está muy bien porque está rodada en un estilo muy realista y que
bueno, pues narra qué le ocurre a unos buceadores a los que se olvida el barco. Y es algo que no es tan infrecuente. Sí, señor. Fíjate, es una peli de 2003, es muy cortita, dura 80 minutos. El presupuesto, fíjate, fueron $500,000 de pavos y llegaron a recaudar $55,5 millones de dólares. O sea que imagínate el pepinazo que les supuso. No solo es que sea frecuente esta situación, sino que está basada en una historia real, ¿vale? A mí me encanta, me parece que está no solo basada en una historia real, sino rodada con un realismo tremendo, aunque ya veremos que no es fiel a la historia real, pero sí que es muy realista, tal y como sucede. Tú lo has comentado, una pareja de buceadores va en un grupo de buceo bastante numeroso, en un barco en el Caribe, y se va el barco y los dejan allí. Está basada en una historia real que sucedió en el año 98, en Australia, a dos norteamericanos, ¿vale? Lonergan, Thomas y Eileen Lonergan, que eran dos buceadores que les dejaron en la barrera en Australia. La película está ambientada en el Caribe. La historia real sucedió en Queensland, en la gran barrera de coral de Australia. Y efectivamente pasó eso. Subieron al barco todos menos dos buceadores, emprendieron el viaje de vuelta y los dos buceadores en principio emergieron a superficie y se encontraron perdidos. A los 2 días de la historia real, revisando el barco, igual que en la película, se dan cuenta que ha aparecido una bolsa de 2 tipos con las pertenencias. En ese momento inician una búsqueda por aire y por agua que no tiene buen resultado. En la historia real apareció al mes siguiente el equipo de buceo, ¿vale? Creo que de Eileen, de ella, entre los cuales tenían una pequeña pizarra submarina para comunicarte o para hacer apuntes. Hay veces que se lleva. Estas personas la llevaban y bueno, venía a decir que por favor que les ayudasen, que les habían dejado olvidados en mitad de la mar y que si no les ayudaban, pues que se iban a morir. No aparecieron los cuerpos, pero sí que apareció el equipo relativamente intacto, de tal manera que, salvo por golpes con los arrecifes, de tal manera que, bueno, no sé si habéis visto la portada, que aquí hay una aleta de un carcarínido, ¿vale? De un tiburón. En la historia real las autopsias y los informes no hablaban de tiburones, ¿vale? Sino que seguramente entraron en deshidratación, se volvieron un poco tarumbas, se quitaron el equipo de habilidad, el equipo de buceo y el traje de neopreno y se ahogaron o vamos, se deshidrataron y murieron. El caso es que después ya supongo que sí, que los tiburones darían buena cuenta, pero bueno, esa es la historia real. La película tira más por el tema de los tiburones y, como te digo, a mí me encanta. Me parece un peliculón, y además muy cortita, al grano, así que si no la habéis visto... Es un poco angustiosa, es realista y, como las buenas películas de supervivencia, te hacen pensar qué habrías hecho tú. Sí, como en el caso de Eileen, a lo mejor merece la pena desprenderse de un equipo y lanzarlo confiando en que la corriente lo lleve a algún lugar al que no te lleve a ti y alguien pueda recibir ese mensaje y leerlo y lanzarse a rescatarte. O merece la pena simplemente deshacerse del peso, llevar el jacket hinchado y aguantar el mayor tiempo posible. Si pasados unos días es conveniente empezar a aletear en cualquier dirección tratando de llegar a tierra. En fin, como os digo, películas interesantes porque nos hacen plantearnos cómo nos comportaríamos nosotros en esa situación. Con Open Water termina este programa número 8 de Radio de Supervivencia, el podcast en que nos preparamos para lo imprevisible, esta vez también en el Gran Azul. Esperamos que os haya gustado y, como sabéis, estamos deseando oír vuestros comentarios, vuestros likes. Estamos muy orgullosos, la verdad, de que os esté gustando tanto el podcast.
trataremos de hacerlo lo mejor posible y para eso, pues ya sabéis que podéis ayudarnos con cualquier sugerencia. Estamos aquí para escucharos todas las semanas y para que pues discutamos de estas cosas que tanto nos gustan. Muchas gracias una semana más, Pini. Pues gracias a ti y nos vemos en los bosques y en el azul. O en las profundidades. Y está.